¿Qué sucede cuando un padre que abandonó a su hijo regresa después de 25 años? Isen Ayes tenía solo 5 años cuando su padre desapareció, dejando otras preguntas sin respuesta y un corazón lleno de tristeza. Años después, ahora un abogado exitoso, Isen se encuentra cara a cara con el hombre que desapareció sin dejar rastro. En una sala de audiencias llena de tensión, salen a la luz revelaciones impactantes y se desvelan las verdaderas razones detrás de la desaparición de Yin. El último recuerdo que Isen tenía de su padre era el sonido de la puerta principal cerrándose detrás de él. Solo tenía 5 años, de pie en el pasillo tenuemente iluminado de su modesta casa, abrazando un oso de peluche desgastado contra su pecho. Su padre, Yin, acababa de besarlo en la frente, susurrado algo que Isen no pudo entender del todo, y luego desapareció en la noche. La puerta se cerró con un clic, y con ella, el capítulo de la vida de Isen que incluía a un padre. La madre de Isen, Laura, tuvo que recoger los pedazos. Trabajó incansablemente, haciendo malabares con 2 trabajos para llegar a fin de mes. La pequeña casa se sentía más vacía sin la presencia de Yin, y el silencio en la mesa de la cena a menudo se llenaba con los suspiros cansados de Laura y las preguntas no dichas de Isen. ¿Dónde se fue? ¿Por qué se fue? Estos pensamientos atormentaban a Isen, pero rara vez los expresaba, consciente del dolor que causaban a su madre. A medida que Isen crecía, el vacío dejado por la ausencia de su padre se convirtió en parte de él. Era una sombra no dicha que lo seguía a través de la escuela, donde se destacó en sus estudios, tal vez impulsado por un deseo subconsciente de demostrar su valía. Laura a menudo le decía lo orgulloso que estaría su padre, pero las palabras se sentían huecas, como ecos en una habitación vacía. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en la mesa de la cocina, Laura levantó la vista de sus papeles y miró a Isen a los ojos. «Sabes, tu padre te quería mucho», dijo suavemente, con un tono de tristeza en su voz. Isen frunció el ceño, dejando su pluma. «Entonces, ¿por qué se fue, mamá? ¿Por qué simplemente desapareció?» Laura suspiró, sus ojos reflejando años de tristeza y resistencia. «Tenía sus razones, Isen. Razones que no entiendo del todo. Pero hizo lo que pensó que era mejor para nosotros». Isen quería presionar más, exigir respuestas, pero vio el cansancio en los ojos de su madre y decidió no hacerlo. En cambio, canalizó su frustración y confusión en sus estudios, desarrollando un interés agudo en el derecho. Estaba decidido a buscar justicia, no solo para él, sino para otros que habían sido abandonados o agraviados. Pasaron los años y Isen se graduó en la cima de su clase, eventualmente consiguiendo un puesto prestigioso en un bufete de abogados. Se especializó en derecho de familia, a menudo tomando casos que reflejaban su propio pasado problemático. A pesar de su éxito profesional, el misterio no resuelto de la desaparición de su padre permanecía en el fondo de su mente, un recordatorio constante de asuntos pendientes. Una tarde lluviosa, mientras Isen se preparaba para salir de la oficina, su teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido. Dudó por un momento antes de contestar. «Hola, soy Isen». «¿El señor Ayin?» preguntó una voz femenina. «Sí, hablando». «¿En qué puedo ayudarla?» «Mi nombre es Yin Feng. Soy abogada de sucesiones y estoy manejando un caso que involucra a su padre, y». El corazón de Isen dio un vuelco. No había escuchado ese nombre en años, no desde la noche en que Yin salió de sus vidas. «¿Mi padre? ¿De qué se trata?» «Hay una audiencia de sucesiones programada, e involucra la herencia de su padre. Ha estado viviendo bajo un nombre falso y recientemente se descubrió su paradero. Usted está nombrado en el testamento». Isen sintió una oleada de emociones contradictorias. Ira, curiosidad y una esperanza enterrada hace mucho tiempo lucharon por dominar. «¿Cuándo es la audiencia?» «La próxima semana, el miércoles, en el juzgado del condado. Puedo enviarle los detalles». «Por favor, hágalo», respondió Isen, su mente acelerada. «Gracias». Colgó, mirando su teléfono con incredulidad. Daniel Ayes, el hombre que los había abandonado a él y a su madre, estaba vivo. Y ahora, después de todos estos años, estaba siendo citado a la corte por un caso de sucesiones. Se sentía irreal, como si un capítulo de su vida que creía cerrado se hubiera reabierto de repente. Los días previos a la audiencia fueron un torbellino de emociones. Isen reproducía viejos recuerdos en su mente, tratando de entender la desaparición de su padre. Se lo confió a Laura,
quien lo escuchó con una mezcla de sorpresa y aprensión. Nunca esperé volver a escuchar su nombre, admitió. ¿Estás seguro de que quieres ir? Necesito respuestas, mamá, dijo Isen firmemente. Necesito saber por qué nos dejó. Cuando llegó el día de la audiencia, Isen se vistió meticulosamente, su mente enfocada en la tarea que tenía por delante. Al entrar al juzgado, sintió una mezcla de anticipación y temor. La sala de audiencias estaba llena de una tensión contenida, del tipo que precede a eventos significativos. Isen tomó asiento, escaneando la sala hasta que sus ojos se posaron en un hombre mayor sentado enfrente de él. Le tomó un momento reconocer los rasgos que habían cambiado con la edad, pero no había duda. Daniel Hayes. Su padre. Isen levantó la vista y sus ojos se encontraron. Hubo un destello de reconocimiento, un reconocimiento silencioso del pasado compartido entre ellos. Isen sintió un nudo en la garganta, los recuerdos inundándole, pero mantuvo la compostura. El juez entró y comenzó la audiencia. Isen escuchó atentamente mientras la abogada de sucesiones exponía el caso. Daniel había estado viviendo bajo el nombre de Chu Sin y había acumulado una herencia modesta. En su testamento, había nombrado a Isen como el beneficiario principal. «Señor Hayes, ¿le gustaría dirigirse a la corte?», preguntó el juez. Isen se levantó lentamente, sin apartar la vista de Isen. «Sí, su señoría. Me gustaría». Isen se inclinó hacia adelante, cada nervio en tensión. Finalmente iba a escuchar el lado de la historia de su padre. «Dejé a mi familia porque pensé que era la única manera de protegerlos», comenzó Daniel, su voz firme pero llena de emoción. «Estaba endeudado con personas peligrosas. Amenazaron la seguridad de mi familia. Irme fue la decisión más difícil que tomé, pero creí que era la única forma de mantenerlos a salvo». Isen sintió una oleada de ira. «¿Y pensaste que desaparecer sin decir una palabra era la mejor manera de manejarlo?», murmuró entre dientes. Y continuó, su mirada firme. «Cambié mi nombre, me mudé a otro estado y traté de construir una nueva vida mientras vigilaba a mi familia desde la distancia. Sé que fue cobarde, y lo lamento todos los días. Pero nunca dejé de amarte a ti ni a tu madre». La sala de audiencias quedó en silencio mientras las palabras de Inen flotaban en el aire. Isen sintió una mezcla de emociones, ira, tristeza y un destello de comprensión. Había pasado años resentido con su padre, pero ahora, al escuchar la verdad, se daba cuenta de lo complicado que había sido la situación. La audiencia concluyó con el juez aprobando la sucesión, pero para Isen era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Se levantó, caminando hacia Inen, quien lo miraba con una mezcla de esperanza y miedo. «Isen», dijo Inen suavemente, su voz quebrándose. «Lo siento mucho». Isen respiró hondo, el peso del pasado presionando sobre él. «Necesitamos hablar», dijo, su voz firme pero llena de emoción. «Hay mucho que necesitamos discutir». Mientras salían de la corte juntos, la lluvia comenzó a caer, reflejando las emociones turbulentas entre ellos. Pero por primera vez en años, había una posibilidad de sanar, de encontrar respuestas y tal vez incluso perdón. El acto de desaparición había terminado. Ahora, era hora de enfrentar la realidad de lo que se había perdido y lo que se podía recuperar. La lluvia caía constantemente mientras Isen y Daniel salían del juzgado. La mente de Isen era una tormenta de emociones, cada gota resonando su confusión y frustración. Encontraron refugio bajo una marquesina cercana, el silencio entre ellos casi palpable. Daniel miró a Isen, sus ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y esperanza. «¿Podemos ir a algún lugar a hablar?», preguntó Daniel en voz baja. Isen dudó antes de asentir. «Hay una cafetería a la vuelta de la esquina. Podemos hablar allí». Caminaron en silencio, cada paso acercándolos a una conversación que tenía 25 años de retraso. La cafetería era un lugar acogedor, lleno del aroma reconfortante de café recién hecho. Encontraron un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas de otros clientes. Isen pidió 2 cafés negros, su elección habitual, mientras que Daniel pidió lo mismo. Una vez que las tazas humeantes estuvieron frente a ellos, Isen se recostó en su silla, estudiando al hombre frente a él. El tiempo había dejado líneas en el rostro de Daniel, y su cabello estaba salpicado de gris, pero sus ojos,
Los mismos ojos que Isen recordaba de su infancia, tenían una profundidad de tristeza y un destello de esperanza. Entonces, comenzó Isen, su voz firme pero cautelosa, cambiaste tu nombre a Richard Thompson y comenzaste una nueva vida, ¿por qué nunca intentaste contactarnos? Daniel suspiró, envolviendo sus manos alrededor de la taza caliente. Lo pensé, incontables veces. Pero cada vez que me acercaba, me echaba atrás. Estaba avergonzado, Isen. Había hecho un desastre de las cosas, y no quería arrastrarlos a ti y a tu madre de nuevo a ese caos. Pero lo hiciste, replicó Isen, su tono más agudo de lo que pretendía. Nos dejaste para lidiar con todo por nuestra cuenta, ¿tienes idea de lo que eso le hizo a mamá, a mí? Los hombros de Daniel se encorvaron. Puedo imaginarlo, y me atormenta todos los días. He pasado los últimos 25 años viviendo con esa culpa. Traté de mantenerme al tanto de tu vida desde la distancia. Te vi graduarte, te vi convertirte en abogado. Estaba orgulloso de ti, Isen, más de lo que puedes imaginar. La ira de Isen resurgió. Orgulloso, estabas orgulloso de mí, no estabas allí, no estuviste allí para nada de eso. La emoción en la voz de Isen captó la atención de algunos clientes cercanos. Tomó una respiración profunda, tratando de calmarse. Daniel extendió la mano a través de la mesa, pero Isen se retiró, el gesto demasiado poco, demasiado tarde. Isen, sé que no puedo compensar el pasado, pero quiero intentarlo, dijo Daniel suavemente. Quiero explicarte todo, si me lo permites. Isen estudió el rostro de su padre, buscando sinceridad. Vio el dolor y el arrepentimiento en los ojos de Daniel y reflejaban algunos de sus propios sentimientos. Está bien, dijo Isen finalmente. Comienza desde el principio. Quiero saberlo todo. Daniel asintió, tomando un sorbo de su café antes de comenzar. Cuando tenía 5 años, estaba en serios problemas. Había pedido dinero prestado a las personas equivocadas, personas peligrosas. Comenzaron a amenazar la seguridad de nuestra familia. No sabía qué hacer. Estaba asustado. Pensé que la única manera de protegerlos a ti y a tu madre era desaparecer, sacarme de la ecuación. Isen escuchó, su ira siendo reemplazada lentamente por una profunda tristeza. ¿Por qué no fuiste a la policía? Tenía miedo de que no pudieran protegernos, admitió Daniel. Y no quería arriesgarme a que vinieran tras ustedes o Laura. Pensé que irme sería la mejor solución. Fue una decisión cobarde, y lo veo ahora. He tenido años para pensar en ello, y me arrepiento de no haber encontrado otra manera. Hubo un largo silencio mientras Isen procesaba las palabras de su padre. Sentía una extraña mezcla de empatía y resentimiento. La historia tenía sentido, pero no borraba los años de ausencia y el dolor que conllevaba. ¿Qué pasó después de que te fuiste?, preguntó Isen, su voz más tranquila ahora. Me mudé a otro estado, cambié mi nombre y traté de comenzar de nuevo, explicó Daniel. Encontré un trabajo, mantuve un perfil bajo. Seguí tu vida desde la distancia, siempre queriendo regresar pero nunca teniendo el valor. Cuando me enfermé hace unos años, me di cuenta de que no podía posponerlo más. Necesitaba hacer las paces antes de que fuera demasiado tarde. ¿Enfermo? Los ojos de Isen se abrieron con preocupación. Daniel asintió. Tenía una condición cardíaca. He estado entrando y saliendo del hospital, y eso me hizo darme cuenta de cuánto tiempo había perdido. No quería dejar este mundo sin intentar arreglar lo que había roto. Isen sintió una punzada de simpatía, pero estaba mezclada con una ira persistente. ¿Y ahora estás aquí, tratando de enmendarlo, realmente crees que es tan simple? No, dijo Daniel en voz baja. Sé que no es simple. Sé que tomará tiempo, y puede que nunca sea suficiente. Pero tengo que intentarlo. Se lo debo a ti y a tu madre. Isen miró su café, el vapor arremolinándose en el aire. Pensó en su madre, en los años de dificultades que habían soportado juntos.
Pensó en sus propias luchas, en los momentos en que había necesitado un padre y solo había encontrado un espacio vacío donde debería haber estado Daniel. No sé si puedo perdonarte, dijo Isen finalmente, su voz apenas un susurro. Pero estoy dispuesto a escuchar. Quiero entender, incluso si no cambia lo que sucedió. Daniel asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. Eso es todo lo que puedo pedir, Isen. Gracias. Se sentaron en silencio por un tiempo, la tensión disminuyendo lentamente. Era un comienzo frágil, un pequeño paso hacia la curación de las profundas heridas del pasado. Isen sabía que no sería fácil, pero por primera vez en años, sintió un destello de esperanza, una posibilidad de que las sombras del pasado pudieran enfrentarse y tal vez, solo tal vez, superarse. Mientras salían de la cafetería, la lluvia había cesado y el cielo comenzaba a despejarse. Era un pequeño momento simbólico, pero le dio a Isen una sensación de optimismo cauteloso. El camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero al menos ahora, era un camino que podían comenzar juntos. La semana siguiente, Isen se encontraba de nuevo en el juzgado, pero esta vez no estaba solo. Su madre, Laura, había aceptado acompañarlo, su presencia un pilar silencioso de apoyo. Caminaban uno al lado del otro, el peso del pasado pesado entre ellos. Isen la miró de reojo, notando la determinación en su mandíbula y la forma en que sus ojos escaneaban su entorno, como buscando fantasmas. Todavía no puedo creer que esté vivo, murmuró Laura mientras se acercaban a la sala de audiencias. Yo tampoco, admitió Isen. Pero necesitamos respuestas. Nos merecemos eso. Dentro, la sala de audiencias estaba llena de una tensión contenida. La mirada de Isen recorrió la sala hasta encontrar a Yin, sentado al frente con su abogado. Yin levantó la vista al verlos entrar, sus ojos suavizándose cuando vio a Laura. Ella sostuvo su mirada por un momento, luego miró hacia otro lado, su expresión indescifrable. El juez llamó a la sesión al orden, y la abogada de sucesiones comenzó a exponer el caso. Isen intentó concentrarse en la jerga legal, pero su mente seguía desviándose hacia el hombre sentado al otro lado de la sala. Su padre, que los había abandonado y ahora estaba de vuelta, buscando alguna forma de redención. Señor Ayes, dijo el juez, volviéndose hacia Daniel, por favor tome el estrado. Inen se levantó lentamente, caminando hacia el estrado de testigos. Se veía mayor, más frágil de lo que Isen recordaba. Al tomar asiento, echó un vistazo a Isen y Laura, una chispa de emoción cruzando su rostro. Señor Ayes, comenzó el juez, ha impugnado la sucesión de su patrimonio. Por favor explique sus razones a la corte. Inen aclaró su garganta, su voz firme pero teñida de emoción. Su señoría, dejé a mi familia hace 25 años en circunstancias que creí necesarias para protegerlos. Recientemente me han diagnosticado una enfermedad terminal y quiero asegurarme de que mi patrimonio pase a mi hijo, Isen, como una forma de compensar mi ausencia. Isen sintió un nudo en la garganta. No había sabido sobre el diagnóstico terminal. Añadía una nueva capa a las ya complejas emociones con las que estaba lidiando. ¿Puede elaborar sobre por qué se fue y los pasos que tomó después?, preguntó el juez. Daniel asintió, sus ojos encontrándose brevemente con los de Isen antes de comenzar. Estaba endeudado con personas peligrosas, personas que amenazaban la seguridad de mi familia. Creí que la única forma de protegerlos era desaparecer, eliminarme de sus vidas por completo. Cambié mi nombre, me mudé a otro estado y comencé de nuevo. Fue una decisión cobarde, una que he lamentado cada día desde entonces. La mano de Laura se tensó sobre el brazo de Isen, su expresión una mezcla de ira y dolor. Isen colocó su mano sobre la de ella, ofreciendo apoyo silencioso mientras escuchaban el testimonio de Yin. Me mantuve al tanto de mi familia desde la distancia, continuó Daniel. Vi a Isen crecer, lo vi graduarse, convertirse en abogado. Estaba orgulloso, pero sabía que no podía regresar sin arriesgar su seguridad. Solo cuando me enfermé me di cuenta de que no podía irme de este mundo sin intentar hacer las paces. La sala de audiencias estaba en silencio mientras las palabras de Yin flotaban en el aire. El juez lo estudió por un momento antes de hablar. Señor Ayes, sus acciones han tenido efectos profundos en su familia. Esta corte tomará en consideración su testimonio al tomar una decisión. Puede retirarse. Yin regresó a su asiento, sus hombros encorvados,
como si el peso de su confesión lo hubiera drenado. La mente de Isen corría con pensamientos y emociones, tratando de procesar todo lo que había escuchado. El juez se volvió hacia Isen. «Señor Hayes, ¿tiene algo que desea decir?» Isen se levantó, sintiendo los ojos de todos en la sala sobre él. Tomó una respiración profunda antes de hablar. «Su señoría, pasé la mayor parte de mi vida preguntándome por qué mi padre nos dejó. Su ausencia moldeó quién soy hoy, en formas tanto buenas como malas. Escuchar su versión de la historia no borra el dolor, pero proporciona algo de comprensión. Creo en la justicia y la equidad, y aunque no puedo perdonarlo fácilmente, creo que es importante que sus deseos sean honrados, dadas las circunstancias». El juez asintió, reconociendo las palabras de Isen. «Gracias, señor Hayes. Ahora tomaremos un breve receso antes de entregar una decisión». Mientras el juez salía del estrado, Isen se volvió hacia su madre. «¿Estás bien?» Laura asintió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas. «Nunca pensé que volvería a verlo, mucho menos escucharlo admitir todo». Isen apretó su mano. «Es mucho que asimilar. Pero lo superaremos. Juntos». Después del receso, la corte se reunió de nuevo. El juez tomó su asiento y miró a las partes reunidas. Después de considerar el testimonio y las pruebas presentadas, esta corte falla a favor de la sucesión. El patrimonio de Yin será transferido a su hijo, Yin Yi, según los términos del testamento. Hubo un exhalar colectivo en la sala de audiencias, una liberación de la tensión que se había acumulado durante la audiencia. Isen sintió una mezcla de alivio y aprensión. El asunto legal estaba resuelto, pero el viaje personal apenas comenzaba. Mientras salían del juzgado, Yin se acercó a Isen y Laura. Miró primero a Laura, su expresión llena de profundo remordimiento. «Laura, sé que nunca podré compensar lo que hice, pero espero que algún día puedas encontrar en tu corazón perdonarme». La mirada de Laura fue firme, aunque su voz temblaba ligeramente. «Va a tomar tiempo, y mucho tiempo». Daniela asintió, aceptando sus palabras. Luego se volvió hacia Isen, quien lo miró con una mezcla de precaución y curiosidad. «Isen, me gustaría conocerte de nuevo, si estás dispuesto. Entiendo si necesitas tiempo, pero estoy aquí, por el tiempo que me queda». Isen sintió una oleada de emociones contradictorias. Quería desahogarse, exigir por qué había tardado tanto. Pero también sintió una pequeña chispa de esperanza, una oportunidad de cierre y tal vez incluso de sanación. «Veremos, papá. Un paso a la vez». Mientras se separaban, Isen caminó con Laura, sus pasos en sincronía. Las sombras del pasado aún se cernían, pero había un camino por delante, una oportunidad para navegar las complejidades de su historia compartida. Isen sabía que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía un sentido de dirección, un destello de esperanza de que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una forma de sanar. Las semanas siguientes a la audiencia en el tribunal fueron un torbellino de emociones para Isen. Se encontraba pensando constantemente en su padre, los años de silencio entre ellos y el frágil camino hacia la reconciliación. A pesar de su vacilación inicial, Isen decidió reunirse con Whitney nuevamente, decidido a buscar las respuestas que aún necesitaba desesperadamente. Una tarde soleada de sábado, Isen condujo hasta el modesto apartamento donde ahora vivía Whitney. El edificio era antiguo pero bien cuidado, y mientras Isen subía las escaleras, sentía una mezcla de anticipación y ansiedad. Llamó a la puerta y, después de unos momentos, se abrió para revelar a Daniel, luciendo tanto sorprendido como esperanzado. «Isen», saludó Whitney, su voz cálida pero cautelosa. «Pasa, por favor». Isen entró, observando el pequeño pero ordenado espacio vital. Estaba lleno de muebles simples y toques personales, algunas fotografías, unos libros viejos y una colcha sobre el sofá. Whitney hizo un gesto para que Isen se sentara, y se acomodaron en sillas enfrentadas. «Aprecio que hayas venido», comenzó Whitney, sus ojos buscando en el rostro de Isen alguna señal de cómo podría ir esta reunión. «Necesitaba hablar», respondió Isen, su tono medido. «Todavía hay muchas cosas que no entiendo». Whitney asintió, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Pregúntame lo que quieras, Isen. Responderé con la mayor honestidad posible». Isen respiró hondo, organizando sus pensamientos. ¿Por qué no intentaste regresar antes? Incluso si era peligroso,
¿No podrías haber encontrado una manera de contactarnos, de hacernos saber que estabas vivo? La expresión de Jin se llenó de dolor. Lo pensé todos los días. Pero cada vez que consideraba acercarme, me convencía de que era demasiado arriesgado. Tenía miedo de que si las personas equivocadas descubrían que estaba vivo, vendrían tras ustedes y tu madre. Pensé que mantenerme alejado era la mejor manera de protegerlos. Pero nos dejaste sin nada, dijo Isen, su voz elevándose ligeramente. Luchamos durante años. Mamá trabajó hasta el cansancio para mantenernos a flote. ¿Sabes cuántas veces deseé poder hablar contigo, pedir tu ayuda o consejo? Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho, Isen. Sé que los fallé a ambos. Fui un cobarde y tomé decisiones terribles. Pensé que los estaba protegiendo, pero veo ahora que solo causé más dolor. Isen sintió un nudo en la garganta, las emociones crudas amenazando con abrumarlo. Se tomó un momento para componerse antes de hablar nuevamente. Háblame de las personas con las que te involucraste, quiénes eran y por qué eran tan peligrosas. Inon suspiró profundamente, frotándose las sienes como si los recuerdos fueran físicamente dolorosos. Me involucré con un prestamista, un hombre llamado Víctor. Estaba conectado con personas muy peligrosas, crimen organizado. Pedí dinero para mantener nuestro negocio a flote, pero cuando no pude devolverlo, comenzaron a hacer amenazas. Sabía que eran serios, y no veía una salida. Pensé que desaparecer sería la mejor solución. ¿Alguna vez consideraste ir a la policía?, preguntó Isen, su curiosidad despertada por la mención del crimen organizado. Lo hice, admitió Daniel. Pero tenía miedo de que no pudieran protegernos, o que Víctor se enterara y tomara represalias. Parecía un riesgo demasiado grande en ese momento. Me doy cuenta ahora de que fue un error, pero en ese entonces, estaba desesperado y asustado. Isen asintió lentamente, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar. Podía ver el miedo y el arrepentimiento en los ojos de su padre, y eso suavizó un poco su ira, aunque solo un poco. ¿Y ahora, sigues en peligro? Daniel negó con la cabeza. Víctor fue arrestado hace años, y la mayoría de sus asociados están en prisión o se han ido. Mantuve un perfil bajo para mantenerme fuera de su radar, pero no creo que sean una amenaza ahora. Mi enfermedad me hizo darme cuenta de que necesitaba hacer las paces, sin importar el riesgo. Isen absorbió esta información, su mente corriendo con pensamientos sobre el pasado y el futuro. Podía ver el arrepentimiento genuino en los ojos de su padre, y eso despertó algo dentro de él, una sensación de empatía renuente pero creciente. Isen, dijo Lin suavemente, rompiendo el silencio. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero quiero aprovechar al máximo el tiempo que nos queda. Quiero conocerte de nuevo, ser parte de tu vida, si me lo permites. Isen miró a su padre, el hombre que le había causado tanto dolor pero que ahora buscaba redención. Era mucho para procesar, y no estaba seguro de estar listo para perdonar por completo, pero sentía un destello de esperanza, una posibilidad de que pudieran reconstruir algo de las ruinas de su pasado. Yo también quiero eso, dijo Isen finalmente, su voz llena de resolución y vulnerabilidad. Pero va a tomar tiempo. Necesito ver que estás comprometido con esto, que estás dispuesto a hacer el esfuerzo para arreglar las cosas. Los ojos de Daniel brillaron con gratitud. Lo entiendo, y estoy listo para hacer lo que sea necesario. Gracias, Isen. Te he extrañado más de lo que puedas imaginar. Se sentaron en silencio por un rato, el peso de su historia compartida colgando entre ellos. Era un comienzo tentativo, pero era un comienzo. Isen sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero por primera vez, sentía una sensación de posibilidad, una oportunidad de sanar las heridas que habían supurado durante tanto tiempo. Cuando la luz de la tarde comenzó a desvanecerse, Isen se levantó para irse. Iggy lo acompañó hasta la puerta, una mezcla de esperanza y aprensión en sus ojos. Te llamaré, dijo Isen, su voz firme. Lo tomaremos un paso a la vez. Daniela sintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Un paso a la vez. Gracias, Isen. Yanin caminaba de regreso a su coche, sentía una paz que no había experimentado en años. Las sombras del pasado aún persistían, pero parecían menos desafiantes ahora, más como ecos que como barreras insuperables. Sabía que el viaje por delante sería difícil, pero estaba listo para enfrentarlo, un paso a la vez. Durante los meses siguientes, Isen y Ginny comenzaron a reconstruir su relación con cautela.
Se reunían regularmente, cada visita pelando capas de dolor y malentendidos. Isen aprendió sobre la vida que Ynid había llevado en su ausencia, cómo había luchado con la culpa y la soledad, cómo había celebrado en silencio los hitos de Isen desde lejos. A su vez, Ynid escuchó sobre los desafíos que Isen y Laura habían enfrentado, el vacío que su ausencia había dejado en sus vidas y la resistencia que los había llevado adelante. Una noche, cuando el verano comenzaba a desvanecerse, Isen invitó a Ynid a cenar en su apartamento. Era un lugar modesto, lleno del cálido ambiente de alguien que había construido una vida propia. Cuando Daniel llegó, miró alrededor, una mezcla de orgullo y tristeza en sus ojos. «Bonito lugar, Isen», dijo Ynid, ofreciendo una sonrisa tentativa. «Gracias, papá», respondió Isen, la palabra aún sintiéndose extraña en su lengua pero volviéndose lentamente más natural. «Entra. La cena está casi lista». Se sentaron en la pequeña mesa de comedor, el aroma del pollo asado y las verduras llenando la habitación. La conversación fluía más fácilmente ahora, cada uno creciendo más cómodo en la presencia del otro. Hablaron sobre el trabajo, sobre intereses mutuos y sobre los recuerdos que los habían moldeado. Después de la cena, se mudaron a la sala de estar, sorbiendo café mientras la luz de la tarde filtraba por las ventanas. Había un silencio cómodo entre ellos, uno que hablaba de sanación y entendimiento no dicho. «Quiero agradecerte, Isen», dijo Daniel de repente, rompiendo el silencio. «Por darme esta oportunidad. Sé que no la merezco, pero estoy agradecido cada día de que estés dispuesto a dejarme volver a tu vida». Isen miró a su padre, viendo la sinceridad y el arrepentimiento en sus ojos. «No ha sido fácil, papá. Todavía hay mucho que necesitamos resolver. Pero me he dado cuenta de que aferrarnos al pasado solo nos mantiene atrapados. Si vamos a seguir adelante, necesitamos perdonar no solo a los demás, sino a nosotros mismos». Daniela sintió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Tienes razón. Y quiero que sepas, Isen, que estoy comprometido con esto. Con estar aquí, con arreglar las cosas. Por el tiempo que me quede». El corazón de Isen dolía al recordar la enfermedad de su padre, pero sentía una profunda sensación de resolución. «Lo tomaremos un día a la vez. Eso es todo lo que podemos hacer». Cuando la noche se hizo tarde, Daniel se preparó para irse. Se quedaron junto a la puerta, el peso del pasado aligerado por la promesa de un nuevo comienzo. «Buenas noches, papá», dijo Isen, su voz firme y llena de esperanza. «Buenas noches, hijo», respondió Daniel, su sonrisa cálida y genuina. Los días se convirtieron en semanas, y su relación continuó creciendo. Compartieron más sobre sus vidas, sus esperanzas y sus miedos. Isen presentó a Ginny y a sus amigos, integrándolo en el círculo de su mundo. Laura, también, comenzó a suavizarse, sus interacciones con Ginny volviéndose más frecuentes y menos tensas. Había una reconstrucción cautelosa pero innegable de su familia. Una tarde soleada, Isen decidió llevar a Ginny a dar un paseo por la costa. Era un lugar donde Isen siempre había encontrado consuelo, la vasta extensión del océano ofreciendo una sensación de paz y perspectiva. Mientras conducían, la conversación fue ligera, llena de risas y recuerdos compartidos. Cuando llegaron, caminaron a lo largo de la orilla, el sonido de las olas proporcionando un fondo relajante. Encontraron un lugar en un promontorio rocoso, sentándose lado a lado mientras miraban el sol bajar hacia el horizonte. «Este lugar es hermoso», comentó Daniel, sus ojos reflejando los colores del atardecer. «Siempre ha sido uno de mis favoritos», respondió Isen. «Siempre que necesitaba pensar, venía aquí. Es donde me siento más cerca de todo». Se sentaron en silencio durante un rato, el momento compartido sin necesidad de palabras. Finalmente, Isen se volvió hacia su padre, una pregunta que había estado rondando en su mente surgiendo a la superficie. «Papá, ¿alguna vez piensas en lo que podría haber sido? Si las cosas hubieran sido diferentes». Suspiró, su mirada distante. «Todo el tiempo. He imaginado innumerables escenarios donde tomé mejores decisiones, donde no huí. Pero obsesionarnos con el pasado no lo cambiará. Todo lo que podemos hacer es seguir adelante, aprovechar al máximo el tiempo que tenemos». Isen asintió, la sabiduría de las palabras de su padre resonando profundamente. «Tienes razón. Y me alegra que estemos encontrando nuestro camino de regreso el uno al otro. Ha sido un largo viaje, pero tengo esperanza». A medida que el sol se ponía, arrojando un brillo dorado sobre el agua, Isen sintió una sensación de paz invadirlo.
El camino hacia la sanación todavía estaba en curso, pero estaban en él juntos. Por primera vez en años, sentía el peso del pasado levantarse, reemplazado por la promesa de un futuro lleno de entendimiento y amor. Mientras regresaban al coche, Idni puso su brazo alrededor de los hombros de Isen, un simple gesto que hablaba de mucho. Era un signo del vínculo que estaban reconstruyendo, un vínculo que, a pesar de sus fracturas, era más fuerte por haber sido reparado. Gracias, Isen, dijo Daniel suavemente. Por darnos esta oportunidad. Isen sonrió, sintiendo una calidez extenderse por su pecho. Gracias a ti, papá. Por estar aquí. Condujeron de regreso en un silencio contento, el camino por delante lleno de posibilidad. El viaje de reconciliación estaba lejos de terminar, pero habían hecho progresos significativos. Juntos, habían enfrentado las sombras del pasado, y juntos, se dirigían hacia un futuro más brillante y esperanzador. Esa noche, mientras Isen se acostaba, reflexionó sobre el día y el progreso que habían hecho. Sintió una profunda sensación de gratitud, por la oportunidad de sanar, por la oportunidad de reconstruir, y por el inesperado regalo de tiempo con su padre. Fue un recordatorio de que, incluso frente al dolor y la pérdida, siempre había esperanza para la redención y la renovación. Y así, cuando la noche se asentó, Isen cerró los ojos, listo para abrazar el nuevo día con un corazón abierto y un espíritu de perdón. El camino hacia la sanación no era fácil, pero era un camino que ya no caminaba solo. Y por eso, estaba profundamente agradecido.